Hola a todos amantes de las novelas turcas y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con ganas de chismecito, porque hoy les traigo un vídeo que, ay Dios mío, va a levantar polvareda. Como ya vieron en el título, vamos a hablar de la pareja dorada de la televisión turca, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün, y de algunos secretos inéditos sobre su relación, esos que créanme, les van a dejar con la boca abierta. Sé que muchos de ustedes son fans de estas dos estrellas, tanto individualmente como juntos, y es que ¿cómo no serlo? Son talentosos, guapos y además tienen una química en pantalla que explota. Pero, ¿qué pasa detrás de las cámaras? ¿Qué secretos se esconden en la relación entre estos dos? Prepárense porque hoy vamos a desenterrar información que estoy segura no conocían. Así que agarren sus palomitas, acomódense y listos para descubrir la verdad. Pero antes de sumergirnos de lleno en el chisme, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos sobre sus novelas y actores turcos favoritos. Y por supuesto, dejen su like si les gusta el contenido, me ayuda muchísimo. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Empecemos por el principio, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Para los que no los conocen tan bien, déjenme decirles que son dos de los actores turcos más exitosos y queridos a nivel mundial. Engin, conocido por su papel en Fatma Gül'ün Suçu y Kara Para Aşk, y Tuba, estrella de Amor de Contrabando y Sefirin Kazeta, son iconos de la televisión turca. Ambos tienen una trayectoria impecable, con actuaciones memorables y un carisma que los hace irresistibles. Han conquistado corazones en Turquía y en todo el mundo, ganando premios y reconocimiento por su talento y dedicación. Engin Akyürek, con su mirada penetrante y su habilidad para encarnar personajes complejos, ha demostrado ser un actor versátil y comprometido con su trabajo. Desde su debut, ha cautivado al público con su capacidad para transmitir emociones profundas y su naturalidad frente a la cámara. Su papel en Fatma Gül'ün Suçu lo catapultó a la fama internacional, y su posterior participación en Kara Para Aşk consolidó su estatus como uno de los actores más importantes de Turquía. Tuba Büyüküstün, por su parte, es una actriz de una belleza cautivadora y un talento innegable. Su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes, desde los más dramáticos hasta los más románticos, la ha convertido en una de las actrices más solicitadas de la televisión turca. Su participación en series como Amor de Contrabando y Sefirin Kazeta le ha valido el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Pero, ¿qué pasa cuando juntamos a estas dos estrellas en una misma producción? La respuesta es simple: magia. Y esa magia se materializó en la serie Kara Para Aşk, conocida en español como Amor de Contrabando. Fue allí, en el set de grabación, donde la conexión entre Engin y Tuba se hizo evidente para todos. Su química era innegable, palpable, hasta la sentías a través de la pantalla. La forma en que se miraban, la forma en que interactuaban, todo irradiaba una energía especial que cautivó a la audiencia desde el primer momento. Ahora bien, hablemos de los rumores. Desde que comenzaron a trabajar juntos, comenzaron a circular todo tipo de especulaciones sobre una posible relación amorosa entre ellos. La prensa turca, siempre ávida de chismes, se encargó de alimentar estos rumores con fotos, entrevistas y análisis de sus miradas y gestos. ¿Eran solo compañeros de trabajo o había algo más? Esa es la pregunta que todos nos hacíamos. Las revistas del corazón analizaban cada detalle, buscando pistas que confirmaran o desmintieran las especulaciones. Las redes sociales se llenaron de comentarios y teorías de los fans, que soñaban con verlos juntos en la vida real. Y aquí es donde entramos en los secretos inéditos. Prepárense porque lo que les voy a contar podría sorprenderlos. Resulta que, según fuentes cercanas al equipo de producción de Kara Para Aşk, la relación entre Engin y Tuba iba mucho más allá de la amistad. Al parecer existía una atracción mutua muy fuerte, un flechazo que, aunque no se materializó en una relación formal, sí dejó una huella significativa en sus vidas. Una de las fuentes me contó que durante el rodaje se les veía muy cómplices, pasando mucho tiempo juntos fuera del set, compartiendo confidencias y risas. Incluso hubo momentos de tensión, de miradas que lo decían todo, que dejaron entrever la posibilidad de un romance. Las largas jornadas de trabajo, las conversaciones en los descansos, las cenas en equipo, todo contribuía a crear un ambiente propicio para la conexión. Sin embargo, ambos eran muy discretos y cuidadosos con su imagen,
por lo que nunca se atrevieron a dar el paso, o al menos, nunca lo hicieron públicamente. Otro secreto que descubrí es que al parecer, la química entre ellos no solo se limitaba a la actuación. Se dice que tenían gustos muy similares, que compartían aficiones y que se sentían muy cómodos el uno con el otro. Incluso hubo quienes afirmaron haberlos visto en citas secretas, en lugares poco concurridos, lejos de los flashes de los paparazzi. Se rumorea que compartían la pasión por la literatura, la música y el arte, lo que les permitía conectar a un nivel más profundo. Algunos testigos aseguran haberlos visto en librerías, conciertos y galerías de arte, disfrutando de la compañía del otro. Pero, ¿por qué no formalizaron su relación? Aquí es donde entran en juego varios factores. Primero, ambos eran muy reservados con su vida personal y no querían exponerse a la presión mediática. La fama en Turquía puede ser abrumadora, y la constante atención de la prensa puede resultar agotadora. Segundo, en ese momento Tuba ya tenía una relación estable y, aunque existía la atracción con Engin, no quiso arriesgar su estabilidad sentimental. La lealtad y el respeto a su pareja eran valores importantes para ella. Y tercero, y quizás el más importante, ambos priorizaban su carrera profesional y no querían que un romance pudiera perjudicar su imagen o sus proyectos. La industria del entretenimiento es exigente y cualquier escándalo o controversia podría afectar sus oportunidades laborales. Pero, ¿cómo afectó esta relación a sus carreras? Aunque nunca se confirmó públicamente, es evidente que la química entre Engin y Tuba en Kara para Aşk fue un gran éxito y contribuyó a la popularidad de la serie. Los fans soñaban con verlos juntos en la vida real y seguían muy de cerca cada uno de sus movimientos. La serie se convirtió en un fenómeno internacional, y la pareja protagonista fue aclamada por su actuación y su química. Sin embargo, al no concretarse una relación, algunos especularon que esto pudo generar cierta decepción en el público. Algunos fans se sintieron frustrados por la falta de una historia de amor en la vida real, mientras que otros respetaron su privacidad y su decisión. A pesar de todo, la relación entre Engin y Tuba siempre ha sido de respeto y admiración mutua. Después de Kara para Aşk, siguieron manteniendo una buena relación, aunque de forma discreta. Se han cruzado en eventos y premiaciones, siempre con una sonrisa y demostrando la buena sintonía que existe entre ellos. Su profesionalismo y su madurez han sido evidentes en cada encuentro público. Y aquí viene otro secreto que, me sorprendió mucho. Al parecer, aunque nunca fueron pareja, el recuerdo de su relación quedó grabado en sus corazones. Se dice que en algunas ocasiones, cuando han tenido que elegir a sus compañeros de reparto para nuevos proyectos, han valorado la posibilidad de volver a trabajar juntos, pero por diferentes razones, esto no se ha concretado. Las agendas apretadas, los proyectos incompatibles, y otros factores pueden haber impedido que volvieran a coincidir en la pantalla. Sin embargo, la idea de volver a trabajar juntos siempre ha estado presente. ¿Qué más puedo decir? La verdad es que la relación entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün es un misterio fascinante. Es un secreto a voces que ha alimentado la imaginación de sus fans durante años. Y aunque nunca sepamos la verdad absoluta, lo que sí podemos afirmar es que su conexión fue real, intensa y que dejó una huella imborrable en la historia de la televisión turca. Su química traspasó la pantalla y se convirtió en un fenómeno cultural, generando debate y fascinación en todo el mundo. Las especulaciones sobre su relación han perdurado a lo largo del tiempo, y la pregunta de si alguna vez fueron más que amigos sigue siendo motivo de conversación entre los fans. Sin embargo, lo más importante es que su trabajo juntos en Kara para Aşk fue un éxito rotundo, y su química innegable cautivó a la audiencia. Ambos actores han seguido construyendo carreras exitosas, demostrando su talento y su profesionalismo en cada proyecto. La historia de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün nos recuerda que a veces, las conexiones más especiales no necesitan ser etiquetadas ni formalizadas para ser significativas. La amistad, el respeto y la admiración mutua pueden ser suficientes para crear una relación duradera y enriquecedora. En el caso de Engin y Tuba, su conexión especial en Kara para Aşk dejó una huella imborrable en la historia de la televisión turca y en los corazones de sus fans. Así que, mis amores, aquí termina el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este chisme jugoso y que se hayan sorprendido tanto como yo. Hemos descubierto secretos inéditos sobre la relación entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün que estoy segura, les han dejado con ganas de más. Recuerden que este vídeo se basa en rumores y especulaciones,
y que la verdad absoluta solo la conocen ellos. Les agradezco muchísimo por ver este vídeo, por su tiempo y por su apoyo. Son lo máximo. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció esta información? ¿Creen que hubo algo más entre Engin y Tuba? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos? ¿Cuál es su escena favorita de Cara para Ask? ¿Qué otros secretos creen que podrían existir sobre la relación entre estas dos estrellas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. Y recuerden, si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un beso enorme y hasta pronto.